Tal como se había previsto, hoy era el día en que Goten volvería a casa. Según las indicaciones de Trunks, dentro de unos minutos provocaría un fallo temporal en esta zona de la escuela, señales, alarmas, sensores, cámaras y cualquier dispositivo electrónico quedarían inutilizados por un breve lapso. No nos volveríamos completamente invisibles, pero durante un minuto entero ningún sistema podría detectarnos. Ese tiempo sería más que suficiente para que Goten ascendiera por los aires hasta sobrepasar las nubes a una altura donde ya nada ni nadie pudiera verlo. Considerando la larga distancia entre la escuela y nuestro hogar, había sido una buena idea celebrar una pequeña despedida antes de este momento. Así tendría energías suficientes para completar el trayecto sin problemas. Aunque había aprendido a volar con sorprendente rapidez, todavía le costaba concentrarse y administrar su ki para no agotarse con el paso del tiempo. Al recordar aquella pequeña reunión de hacía unas horas, no pude evitar sonreír. Goten no solo regresaría a casa, también se llevaba consigo el recuerdo de las primeras amistades que había formado en esta escuela. Había pensado realizar esta pequeña reunión en mi habitación, pero después de la experiencia del día anterior, aunque fue agradable, comprendí que organizar un pequeño banquete para 4 personas en un espacio tan reducido habría sido bastante incómodo. Por eso decidí que nos reuniríamos en el Mirador, un lugar al que casi nadie acudía a esa hora y que, además, contaba con mesas y sillas cerca del parque. Goten y yo llegamos primero, cargando una gran bolsa llena de comida y bebidas. Mientras preparábamos la mesa, tuve que detenerlo más de una vez para que no comenzara a devorar todo antes de tiempo. Con la mesa lista, solo nos quedaba esperar a nuestras invitadas. No pasó mucho tiempo antes de ver a Airi y a Iyori acercarse desde el otro lado del parque, aunque no venían solas. Son-kun, disculpa nuestra demora. Era Kushida. Llevaba una bolsa llena de bebidas, mientras Airi y Iyori traían galletas y golosinas. Antes de que pudiera preguntarle por su inesperada presencia, Kushida se acercó rápidamente y tomó mi mano. Qué emoción poder hacer algo así, ¿no crees? Intenté responderle, pero de pronto me jaló de la muñeca y susurró cerca de mi oído. ¿O esperabas no contarme de esta pequeña salida, Son-kun? Un escalofrío recorrió mi espalda. Ese tono era el mismo que había usado aquella noche, cuando descubrí su otra personalidad. Ve bueno, no quería molestarte. Pensé que no te importaría algo tan pequeño. Claro que importa. ¿Cómo no iba a despedirme del pequeño Goten? En un instante volvió a su actitud alegre y se acercó a mi hermano, como si nada hubiera pasado. Solté un suspiro en silencio. Solo había hablado de esta reunión con Airi y Iyori, ¿cómo lo supo Kushida? Tal vez Airi se lo había comentado al ser de la misma clase, pero si ese hubiera sido el caso, lo normal habría sido que me lo dijera antes. Aquello me dejó una ligera inquietud que preferí guardar para después. Trajimos algunas cosas para acompañar el almuerzo. ¿Dónde las ponemos? Ve por aquí, hay espacio. Decidí dejar de lado mis dudas. Lo importante era la razón de esta reunión, despedir a Goten como se merecía. No sabía cuáles eran tus sabores favoritos, así que traje un poco de todo. Puedes escoger lo que quieras. Lo que sobre puedes llevártelo a casa. ¡Wow! Muchas gracias, señorita Sakura, señorita Iyori. Verlo tan emocionado me resultó enternecedor. Probablemente no se daba cuenta de que, después de hoy, tal vez pasaría mucho tiempo antes de volver a comer tantas golosinas juntas. Sabía que era una buena idea comprar esas cosas antes de venir aquí. Mis pensamientos se interrumpieron cuando Kushida volvió a tomarme del brazo. No era necesario que trajeran tanto, debió ser pesado venir hasta aquí con esas bolsas. Pero al pequeño Goten le encantan. Además, no sería justo que tú compraras todo, Son-kun. Entiendo, gracias, Kushida. Su sonrisa era tan natural que por un momento olvidé el tono inquietante que había usado antes conmigo. Al ver que Airi y Iyori estaban distraídas jugando con Goten, aproveché la oportunidad para aclarar mis dudas. No quiero ser grosero, pero no recuerdo haberte dicho sobre esta reunión, Kushida. Oh, ¿acaso mi presencia te resulta una molestia, Son-kun? No, por supuesto que no. Nunca pensaría en algo como eso. Respondí de inmediato a su pregunta, no quería que pensara de esa forma, en especial cuando tenía una expresión tan lastimera en su rostro. Solo tenía curiosidad por cómo lo supiste.
Si lo hubiera sabido antes, habría traído más comida para todos. Oh, entiendo, como siempre Song-kun siendo igual de gentil. Ella se sentó al otro lado de Goten y comenzó a servirse. Yo hice lo mismo, repartiendo las bebidas y los platos. Mi hermano empezó a comer apenas tuvo su plato frente a él. Ellas estaban sorprendidas por verlo devorar a gran velocidad su comida, pero a los pocos segundos soltaran algunas pequeñas carcajadas por tan cómica escena. Me sorprendió cuando Kushida-san dijo que vendría con nosotras. No esperaba que más personas supieran de Goten. Debí imaginar que también conocías a Song-kun. A veces te veía ir hacia la clase en los descansos. No me perdería un momento como este. Sobre todo, cuando se trata de una despedida para un amigo. Verlas conversar con naturalidad me hizo sentir un poco más tranquilo. Decidí no interrumpir y seguir comiendo en silencio. Lo mejor era que Kushida estaba más concentrada en hablar con Airi y Yori que en dirigirse a mí. No es que me molestara, pero así evitaba otra conversación incómoda con ella. Después de lo ocurrido aquella noche, no tenía muchas ganas de enfrentar nuevamente esa parte desconocida de su personalidad. Ahora que lo pienso, siempre tuve curiosidad por algo. En medio de toda la conversación, Kushida lanzó esas palabras al aire, llamando la atención de todos, excepto Goten, que seguía concentrado en su comida como si nada más existiera en el mundo. Song-kun siempre llama a los demás por su apellido, pero contigo es diferente, y Yori-san. Siempre usa tu nombre directamente. ¿Hay alguna razón? La pregunta me tomó por sorpresa. Al principio pensé que se trataba de una broma sin importancia, pero al notar la atención de Airi y de Yori, comprendí que no era algo tan simple. Pues, no hay una razón en particular. Solo llamo a las personas por su nombre o apellido sin pensarlo mucho. No veo qué tiene de raro, ¿verdad, Yori? Creo que no entiendes del todo lo que significa hacerlo con tanta naturalidad, Song-kun. ¿Tiene algún significado especial usar el nombre en vez del apellido? Desde pequeño siempre había llamado a mis amigos por su nombre. Para mí era algo normal, casi automático. Nunca imaginé que pudiera interpretarse de otra manera. En pocas palabras, usar el nombre de alguien sin sufijos ni formalidades suele indicar una relación cercana, incluso especial. ¿Especial? Nunca lo había visto así. Pensé que bastaba con ser amigos. No siempre. Normalmente eso solo ocurre cuando conoces a alguien desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿estuvo mal que te llamara por tu nombre, Yori? No me molestó en absoluto. De hecho, me pareció curioso que lo hiciera sin dudar. Era evidente que solo intentaba ser amable. Aquello me dejó pensativo. Nunca había considerado que algo tan simple pudiera interpretarse de forma distinta. Recordé vagamente un libro sobre etiquetas sociales que alguna vez hojeé y que abandoné por parecerme poco importante frente a mis estudios. Ya veo, entonces debería llamarte Siina, ¿no? Puedes seguir usando mi nombre, pero también preferiría llamarte por el tuyo. Gohan. No tengo problema con eso. Siempre fue así con mis amigos. Tal vez la intervención de Kushida había evitado que cometiera un error social más adelante. Me habría resultado vergonzoso que alguien ajeno al grupo lo señalara primero. Yo también puedo llamarte por tu nombre, Song-kun. Antes de darme cuenta, Kushida se acercó y aferró a mi brazo con una gran sonrisa en su rostro. Noté que Goten ahora ocupaba el lugar donde ella estaba sentada, ni siquiera me había percatado cuando cambio de lugares con mi hermano. Sé claro, ¿puedes hacerlo? ¿Me permites hacer lo mismo contigo? Por supuesto. Aunque soltó mi brazo, siguió sujetando mi muñeca mientras reía suavemente. No era desagradable, pero su contacto repentino me ponía nervioso. Oh, parece que alguien más quiere hacer lo mismo, Gohan. ¿A qué te refieres? Al seguir la mirada de Kushida, observé a Sakura debatirse entre el deseo de hablar y la vergüenza. Cada vez que nuestros ojos se cruzaban, los desviaba con timidez, esforzándose con lo poco que le quedaba de valor por pronunciar alguna palabra. Yo también, si no es molestia, me gustaría que nos llamáramos por nuestros nombres. Seguía cabizbaja mientras decía esas palabras. Si alguien se concentrara más en su rostro, se daría cuenta de lo colorada que están sus mejillas. Entiendo, entonces yo haré lo mismo, Airi. Al escuchar que dije su nombre, Sakura levantó la mirada con gran emoción y una amplia sonrisa. Sin embargo, enseguida se dio cuenta de su gesto y volvió a apartar la vista. Y Yori, sentada a su lado, le ofreció un vaso de agua para tranquilizarla.
A pesar de los avances que Airi había logrado contra su timidez, aún le costaba expresar plenamente sus emociones. Los minutos transcurrieron entre charlas, risas y bromas. Con cada tema, Goten terminaba un plato y esperaba que le sirvieran más, lo que provocaba la risa de las chicas, quienes también aumentaban un poco sus porciones. Yo me encargaba de alcanzarles las bebidas que teníamos guardadas. Para mi fortuna, no sobró nada de lo que compramos. Todos quedamos satisfechos, incluso Goten, que terminó todas sus raciones y agradeció con entusiasmo la deliciosa comida y la reunión. Con todo concluido, solo quedaba guardar los utensilios y limpiar el lugar. Tras cumplir con su parte, Airi y Yori fueron las primeras en retirarse por asuntos pendientes. Se despidieron dejándole a Goten algunas golosinas, advirtiéndole que no las comiera todas de una vez para cuidar sus dientes. Aunque él no entendió del todo, aceptó el gesto con amabilidad y prometió que la próxima vez también les daría un regalo. Finalmente, tras dejar la basura en el contenedor, Kikyo, Goten y yo salimos caminando. Lo primero sería volver a los dormitorios, preparar algunas cosas para Goten y luego dirigirnos al lugar desde donde regresaría a casa. Pareces más tranquilo, Gohan. Supongo que es porque Airi y Yori ya se fueron. Su tono, aunque similar al de su otra personalidad, resultaba un poco más dócil ahora que estábamos solos. Goten corría delante de nosotros, dando vueltas de un lado a otro, y yo no tenía problema en responder a cada una de sus preguntas. Bueno, podrías decirlo así. Pero, en realidad, tenía un poco de miedo de que les contara sobre nuestras habilidades. Oh, entonces Gohan no confiaba en mí. Eso me pone triste. No es eso. Es que a ella solo les hablé de Goten. Nadie más que tú sabe lo que realmente podemos hacer. Por eso temía que pensaras que quizás ellas también conocían ese secreto. Lo sé. Me di cuenta durante toda la conversación que tuvimos, pero no había razón para que te preocuparas. Al fin y al cabo, ese secreto que compartimos es demasiado especial como para que otros lo descubran, Gohan. No comprendía del todo la intención detrás de sus palabras, pero me quedaba claro que estaba dispuesta a guardar el secreto. Aunque aún tenía dudas sobre ella, sentía que podía confiar en esa convicción tan extraña. Puede que su otra personalidad nublara sus acciones y la hiciera actuar de manera distinta, pero entre ese cúmulo de pensamientos y emociones veía un pequeño destello que me hacía pensar en la posibilidad de ser una mejor persona. Y si estaba en mis manos ayudarla a lograrlo, pondría todo de mi parte. Gracias, Kikyo. Eres una gran amiga. Por unos segundos, Kikyo permaneció en silencio hasta que finalmente se giró. Aunque fue apenas un instante, juraría que su rostro estaba sonrojado, pero quizás solo me lo imaginé. Debes tener cuidado con tus palabras, Gohan. Para alguien que no conoce tu amabilidad, podrían confundirse. Quise preguntarle a qué se refería, pero antes de que pudiera hacerlo, avanzó unos pasos hasta acercarse a Goten. Adiós, pequeño Goten, gracias por avisarme sobre esta reunión. Fue muy divertido tenerte aquí en la escuela. Espero que podamos vernos otra vez en el futuro. Yo también lo espero, señorita Kushida. Me divertí mucho al conocer a las buenas amigas de mi hermano. Con unas suaves palmaditas en su cabeza, Kushida se despidió de mi hermano, no sin antes dedicarme una última mirada. Hasta mañana, Gohan. No nos vemos, Kikyo. Con esas palabras, ella tomó un camino distinto al mío. No estaba seguro de si me veía como un amigo, como yo lo hacía con ella, pero tenía el presentimiento de que pronto dejaría claro que sí lo éramos. Goten, ¿fuiste tú quien avisó a Kushida sobre esta pequeña reunión de despedida? Así es, hermano. ¿Pero cuándo lo hiciste? No recuerdo que hayas hablado con ella ayer ni hoy por la mañana. Fue cuando estabas comprando y llevando las cosas. Tu celular estaba sonando, lo contesté por ti y era la señorita Kushida. Me preguntó qué estabas haciendo y le expliqué todo sobre la reunión. Como invitaste a tus amigas, pensé que ella ya lo sabía. Solo pude suspirar pesadamente al escuchar las palabras de mi hermano. Su pequeña imprudencia pudo haberse convertido en un mal escenario, pero, para mi buena suerte, terminó fortaleciendo los lazos de amistad que tenía con Sakura y Yori y Kushida. Espero que cada vez que tengamos encuentros como este, sean igual de entretenidos y amigables para todos. Faltaban apenas unos minutos para la hora acordada con Trunks, así que lo mejor era preparar a Goten para que pudiera volar sin problemas. Recuerda, apenas te dé la señal, sal volando en línea recta hacia las nubes.
No te detengas hasta sobrepasarlas. Subiré mi ki lo suficiente para que sepas que ya no eres visible desde tierra. En cuanto sientas el incremento de mi poder, será la señal para que vueles directo a casa. Entendido, hermano. Solo espero que mis cosas no se rompan mientras vuelo. Le ayudé a acomodar la mochila en su espalda, donde llevaba los regalos y otros objetos que quería llevar. Había comprado esa mochila apenas terminé mis clases, pensando en que sería lo bastante resistente para soportar el viaje hasta la montaña Paos. Además, con lo quisquilloso que era Goten con sus dulces, estaba seguro de que notaría al instante si alguno se caía. Queda menos de 1 minuto, prepárate. Con un asentimiento, se colocó en posición para alzar vuelo. Aproveché esos instantes para concentrarme y sentir las energías cercanas al edificio. La mayoría se encontraba alrededor del centro comercial, los dormitorios y los puestos de comida. Las más próximas eran unas pocas que se dirigían hacia otros edificios, y solo 2 parecían deambular por los parques. Ninguna señal indicaba que vinieran hacia aquí, así que la zona estaba despejada. Me acerqué a Goten y lo abracé. Ve con cuidado, hermano. Vuela directo a casa y no te distraigas en el camino. Tal vez mamá te grite un poco cuando llegues, pero no te preocupes, en unos días se le pasará la molestia. Ok, hermano. Me divertí mucho estos días contigo, con tus amigas y con lo diferente que es este lugar. Ojalá pueda volver en el futuro. Ya lo veremos, pero ahora llegó el momento. Ya sabes qué hacer. Retrocedí para darle espacio. La hora indicada había llegado, y tal como lo planeamos, Goten se elevó rápidamente hacia el cielo. Bastaron unos segundos para que alcanzara las nubes. Apenas desapareció de mi vista, aumenté mi ki de forma controlada, cuidando que el suelo no temblara ni que mi aura se desbordara. Concentré toda la energía en mi interior, dándole la señal a Goten de que podía seguir volando. Sentí como su ki se alejaba a gran velocidad y, entonces, regresé a mi nivel base. Aunque mi fuerza no había aumentado demasiado en estos meses, mi control del ki sí lo hacía poco a poco. Con las enseñanzas de mi padre y del señor Piccolo, sabía que la meditación era esencial para fortalecerse tanto por dentro como por fuera. Con todo terminado, decidí volver a mi dormitorio. El entrenamiento lo dejaría para otro día, lo que más quería ahora era una larga siesta antes de la cena. Al rodear el edificio y tomar el camino hacia el parque, justo al doblar la esquina, vi a un estudiante acercarse. Mi intención era pasar a su lado en silencio, pero al notar mi presencia, se detuvo de golpe y me miró con sorpresa. Pensé que había descubierto algo, así que apresuré el paso, le hice un leve asentimiento en señal de disculpa y me dispuse a tomar el camino opuesto. Sin embargo, antes de que pudiera apartarme, ella se acercó rápidamente y me tomó del brazo. Espera. Tú eres Song-kun, ¿verdad? Al sentir el contacto, me detuve de inmediato. No quería que, por un descuido con mi fuerza, terminara cayéndose, como aquella vez con Sakayanagi. Sí, soy yo. ¿Quién eres tú? Perdón por actuar así. Ella exclamó, soltando mi brazo y disculpándose entre tartamudeos. Le tomó unos segundos calmarse antes de hablar con normalidad. Me llamo Ichino Seonami, soy de primer año de la clase B. Ya veo, aún no conozco a nadie de tu clase, por eso no te reconocí. No te preocupes, fue mi culpa no haberme presentado antes. Había escuchado su nombre varias veces en la escuela, líder de su clase, apreciada por sus compañeros y otros estudiantes, y, según muchos, una chica hermosa. No podía negar ese hecho, aunque no era el momento para pensar en ello. Esto puede sonar inoportuno, pero, ¿puedes decirme qué hacías por aquí? Casi nadie viene a estas horas. Bueno, estaba paseando un poco. Quería distraerme después de los exámenes, pero no me di el tiempo y terminé aquí sin darme cuenta. Entiendo, así que fue eso. Aunque mi respuesta fue una mentira improvisada, ella pareció aceptarla sin cuestionar. Ichinose-san, si tienes algún asunto aquí, no quiero demorarte más. Espera. En realidad, que hayas aparecido por aquí es algo bueno para mí. Me disponía a retirarme, pero ella se interpuso con cierta alarma. ¿A qué te refieres? Bueno, es algo personal, pero necesito que me ayudes con algo. Con evidente vergüenza, sacó una carta de su bolsillo. Por un instante pensé en la situación que pasó Sakura, pero al observarla con más detalle noté los tonos rosados y una pegatina de corazón usado en la carta. La expresión de Ichino se lo confirmaba, estaba sonrojada.
Puede que me equivoque, pero ¿no es una carta de confesión? Sí, es como dices. Es una carta de amor. La persona que la escribió indicó que este sería el lugar y la hora para encontrarnos. ¿No sería mejor que yo me retirara? No quiero causar un malentendido. No, lo que pasa es que yo no siento lo mismo por esa persona, pero no sé cómo responder sin herirlo. Mi mayor miedo es que después de esto no podamos seguir siendo amigos. Por eso quiero que me ayudes. Era una situación complicada. Yo no tenía experiencia en temas de romance, ni siquiera había sentido lo que llaman enamoramiento. Sin embargo, la preocupación en sus palabras era genuina. No tengo problema en ayudarte, aunque no sé cómo podría resolver algo tan delicado como una confesión. Bueno, ya tenía pensado algo, solo que no encontraba a alguien que pudiera ayudarme. Su voz estaba cargada de nerviosismo, y sus mejillas se encendieron aún más. Iba a preguntarle cuál era su plan, pero jamás imaginé las siguientes palabras que pronunció. Así que, ¿podrías, por favor, fingir ser mi novio? A pesar de los problemas que hubo en el examen anterior, donde por poco alguien era expulsado, las mañanas en la clase seguían siendo animadas. La mayoría de mis compañeros no eran muy estudiosos y, lo más importante, nadie se atrevía a imponer orden en el salón. En estos días había descubierto que cada clase de primer año ya contaba con un líder, alguien que los guiaba y resolvía sus problemas. Nosotros, en cambio, no teníamos nada parecido. Ni siquiera Kusida, con toda su popularidad dentro y fuera del salón, ni Hirata, tan apreciado por las estudiantes, tenían el carácter para liderar. Kusida jamás haría algo que incomodara a otros, sobre todo frente a un público. Hirata, por su parte, era demasiado amable, intentaba mediar en cada disputa, buscando siempre una cordialidad mutua, incluso si uno de los involucrados era claramente culpable o actuaba con mala intención. Ninguno de los dos parecía capaz de tomar decisiones que realmente beneficiaran a la clase. Esto era preocupante. En mis investigaciones durante el tiempo libre había notado que los puntos de clase podían aumentar al aprobar exámenes, pero también disminuir por el mismo motivo, o incluso por otras razones que aún desconocíamos. Dejando esos pensamientos de lado, saqué mi teléfono para revisar mi saldo. Tras el gasto que hice para evitar la expulsión de Sudou, me faltaban varios cientos de puntos para volver al millón que tenía. Aunque habíamos recibido puntos hoy, prefería cuando mi cuenta mostraba 6 cifras. Miré de reojo a la responsable de ese gasto, Horikita Suzune, sentada a mi lado, concentrada en la lectura de un libro. Después de aquel día, nuestra relación había vuelto a cierta normalidad. Compartíamos almuerzos y nos saludábamos cordialmente. Disfrutaba discutir con ella, aunque aún tenía pendiente cobrarle los 100,000 puntos que gasté por su culpa. Tenía varias formas de hacerla pasar vergüenza, pero todavía no encontraba el momento oportuno. Era como si supiera de mis intenciones y evitara cualquier situación pública. Puedes seguir intentando todo lo que quieras, no volveré a caer en tus ridículas bromas. Mis pensamientos se interrumpieron al oírla hablar, me sorprendía lo fácil que le resultaba adivinar lo que estaba pensando. Creo que ya superamos esa etapa, Horikita. Es así. Entonces no será un problema que les comenté a todos que alguien en la clase tiene una exorbitante cantidad de puntos privados. Seguro sería la noticia de la semana. Iba a replicar, pero lo mejor era pasar desapercibida. Sería un desastre tener que explicar por qué tenía tantos puntos. Si ya lo entendiste, espero que sigamos manteniendo esta mutua cordialidad, Ayano Koujikun. Suspiré resignada. En esta pequeña disputa, ella tenía las de ganar. Lo que yo perdería sería mi tranquilidad, lo suyo, apenas un momento vergonzoso. No pasó mucho antes de que Chabashira Sensei entrara al aula. El salón se silenció de inmediato. Antes de iniciar la clase, colocó en la pizarra un papel con los puntos de cada clase de primer año. Aunque ya habíamos calculado lo que recibiríamos por los puntos privados, ver la lista completa era útil, sobre todo para quienes aspiraban a la clase A. ¿Qué piensas de esos puntajes, Ayano Koujikun? Horikita estaba muy concentrada en los puntajes de las otras clases, era seguro que se había dado cuenta de lo peculiar que era el aumento de puntos para cada clase. La clase A seguía en lo alto con 1004 puntos. La clase B tenía 663. Lo curioso era lo que seguía, la clase C había alcanzado 622, con un aumento de más de 100 puntos, incluso más que la clase A. Y nuestra clase D había sorprendido a todos, 187 puntos, un incremento enorme respecto al mes anterior.
Era evidente que las copias de los exámenes que conseguí junto con Kusida habían ayudado, pero me costaba creer que solo eso explicara semejante aumento. La clase C también mostraba un patrón extraño. Bueno, es genial que nuestros puntos hayan aumentado tanto, ¿no? Es más que eso. Recibimos la mayor asignación en comparación con las demás clases. Entiendo, así que también lo notaste. ¿Crees que este aumento se deba a los resultados de los exámenes? Sinceramente, lo dudo. Algunos compañeros tuvieron buenas notas, pero la mayoría no destacó demasiado. Pensé lo mismo. No fue suficiente para compararnos con la clase A. Entonces, es como una pequeña victoria para nuestra clase. Sea como sea, si pudiéramos saber exactamente cómo conseguimos este aumento, podríamos replicarlo en los próximos exámenes. No me sorprendía verla tan decidida. Su objetivo era claro, llegar a la clase A. Tal vez por eso Chabasira Sensei parecía más animada que de costumbre. Recordé aquella reunión en la azotea, cuando discutimos el caso de Sudou. Estaba entusiasmada con la idea de que Horikita y yo lideráramos la clase. Es bueno ver cómo has estado mejorando por tus compañeros, Horikita. Por favor, abstente de comentarios innecesarios, Ayano Kouji-kun. Si solo vas a decir tonterías, guarda silencio. Vamos, no te lo tomes tan mal. Puede que pronto todos te consideren la líder de la clase. Si eso llegara a ocurrir, me aseguraré de hacerte trabajar hasta el cansancio por el bien de la clase. Bien, me callaré. Pero ten en cuenta lo que dije. Sabes que la clase necesita a alguien que los guíe. Con eso, nuestra charla terminó. Volví a prestar atención a lo que decía Chabasira Sensei. Esperaba algún comentario final de Horikita, pero parecía que mis últimas palabras la habían dejado pensando. Tras terminar las clases de la mañana, muchos de mis compañeros salieron apresurados del aula rumbo al comedor. Después de varios días comiendo únicamente el menú gratuito de verduras, era evidente que hoy buscaban algo más sabroso. Entre la multitud, vi a Kusida con una caja de bento en las manos. Como otras veces, seguramente iría a comer a otro lado, o mejor dicho, junto a Gohan. No era la primera vez que lo hacía, de hecho, se repetía varios días a la semana. Sin embargo, había alguien más que parecía seguir el mismo patrón. Apenas unos segundos después de que Kusida saliera, Sakura, la chica tímida del salón, también tomó su bento y se dirigió en la misma dirección. Que Kusida buscara a Gohan era comprensible, pero ver a Sakura tomar la iniciativa resultaba sorprendente. En clase siempre era reservada, y ahora se atrevía a salir hacia otro salón. Recordé aquella ocasión en que la vi conversar alegremente con Gohan, quizá esa era la razón de su cambio. Me preguntaba cómo sería el encuentro entre ambas en la clase C, las dos buscando al mismo compañero. Decidí dejar esas ideas para otro momento. Cuando volviera a almorzar con Kusida, le preguntaría sobre ello. Con su amistad con Gohan, seguro se interesaría en los detalles. Al revisar la hora en mi celular, me di cuenta de que debía apurarme hacia el comedor. Tenía pensado invitar a Horikita a almorzar, pero antes de que pudiera hablarle, ella sacó de su mochila una elegante caja de madera con un bento perfectamente preparado. Vaya, no esperaba que prepararas tu propio almuerzo, Horikita. ¿Te sorprende tanto que lo haya hecho? Digamos que ser cocinera no encaja mucho con tu personalidad. Viniendo de ti, puedo esperar cualquier ridícula idea sobre mí. Bueno, tampoco es raro que sepas hacerlo. Parece bastante apetitoso para alguien que recién aprende. ¿Cocinas desde hace tiempo? Es solo un hábito. Cualquiera puede cocinar siguiendo una receta en un libro o en internet. Si tú lo dices, aunque no sé si sea lo mejor prepararte tu propio almuerzo. Buscar ingredientes y cocinar lleva esfuerzo. El comedor me resulta demasiado ruidoso. Aquí es más relajante comer en silencio, ¿no lo crees? No pude más que estar de acuerdo. El salón estaba tranquilo, algunos estudiantes comían entre amigos, otros distraídos con sus celulares, y unos cuantos dormían en sus asientos. Oye, Horikita, ¿qué piensas si mañana también me prepa? Detente en ese mismo instante. Me interrumpió bruscamente, dejando los palillos a un lado y mirándome fijamente. Me quedo aquí para disfrutar de la tranquilidad, no para escuchar tus tonterías. Si no puedes controlar tu boca, no me molestará corregirte hasta que aprendas a guardar silencio. Sus palabras fueron tan tajantes que incluso sacó un compás de su mesa, cuyo filo brilló apenas lo levantó. Solo era un comentario, no hacía falta mostrarme eso. Instintivamente me incliné hacia el lado opuesto, evitando cualquier riesgo. Tras unos segundos, Horikita volvió a comer en silencio, aunque dejó el compás sobre la mesa,
como advertencia. Suspiré resignada por esta terrible conversación. Si tienes tanto tiempo para perderlo en esta absurda charla, supongo que no te importará quedarte sin tiempo para almorzar. Estaba en lo correcto, me distraje con ella un largo rato que me olvidé de que también tenía que almorzar, vi la hora en mi celular, casi un tercio de la hora ya habían pasado, y yo aún seguía en el salón. Tenía razón. Me había distraído tanto que ya había pasado casi un tercio de la hora de almuerzo. Me levanté de inmediato, guardé mi celular y antes de salir, me detuve junto a ella para susurrar. Estoy seguro de que Manabuni-san disfrutaría un bento hecho con mucho amor. Sin darle oportunidad de reaccionar, salí corriendo del salón. Ni siquiera me molesté en mirar atrás para comprobar si me seguía. Lo mejor era apurarme hacia el comedor. En el camino, pensaba comprarle algo como disculpa, nada mejor que una bebida helada para calmar los nervios. Debí haber imaginado que una simple bebida no bastaría para compensar a Orikita. Nuestra aparente amistad me hizo subestimar lo difícil que es calmarla. Apenas terminaron las clases, tuve que salir corriendo del aula mientras ella me perseguía con el compás en mano, lista para corregirme. El recorrido fue largo hasta llegar al final del pasillo. Tuve que estar atento a cada estocada, no quería sentir ese pinchazo en mi cuerpo. Tras varios minutos, Orikita terminó agotada, mientras yo apenas sentía el cansancio. En un descuido, intenté ayudarla a levantarse, pero aprovechó ese momento para lanzar un último ataque. Logré detener su mano antes de que el compás me alcanzara, pero no pude evitar un golpe directo a mi estómago. Aunque estaba cansada, aún le quedaba fuerza suficiente para que el impacto se sintiera. Supe entonces que tenía conocimientos de artes marciales. La mayor parte de mi dolor fue fingido, me apoyé en la pared, aparentando dificultad para mantenerme de pie. Esa imagen bastó para que Orikita guardara el compás y se marchara. Me quedé unos minutos más, asegurándome de que no me esperara en otro tramo del pasillo. Con el camino despejado, terminé en una banca del parque del instituto, tomando una bebida helada que había comprado al salir. Hoy había tentado demasiado los límites de Orikita. Pude comprobar de mala manera hasta dónde podía llegar para vengarse, incluso por un asunto tan trivial como mencionar a su hermano. Sin nada pendiente por el día, me dispuse a descansar. Aún faltaban horas para el anochecer y no tenía prisa por volver a los dormitorios. Oh, Ayano Koji-kun, ¿estás esperando a alguien? Reconocí la voz sin necesidad de voltear. Kusida, no esperaba encontrarte por aquí. Y no, solo me detuve a descansar un poco. ¿Está todo bien? Pareces como si hubieras estado corriendo. Al incorporarme, noté que no estaba sola, Sakura la acompañaba en silencio. No es nada, solo una pequeña broma con Orikita que salió mal. Oh, ya veo. Tú también lo tienes difícil, ¿verdad? ¿Qué puedo decir? Con toda su fría actitud, es demasiado elocuente cuando quiere darme una reprimenda. Jeje, ya es común verlos actuar así. Cierto. Puede que ya la conozcas, es nuestra compañera de clase. Con un gesto, Kusida acercó a Sakura, quien se sobresaltó ligeramente. Sakura Airi, ¿verdad? No nos hemos presentado formalmente. Tienes razón, creo que nos vimos una vez. Kusida-san me habló mucho de ti, Ayano Koji-kun. Es un gusto conocerte. Vamos, Airi-chan, puedes llamarme por mi nombre sin problema. Ah, lo sé, Kikikyo-san, pero aún no me acostumbro. Me moví a un lado para darles espacio en la banca. No esperaba que, apenas unas horas después de clases, Kusida ya se relacionara tan bien con Sakura, al punto de llamarse directamente por sus nombres. Supongo que la situación que imaginaba en la clase se terminó ocurriendo. Kusida, fiel a su manera de ser, aprovechó aquel encuentro para ganarse la confianza de Sakura. Lo extraño era la rapidez con que esa amistad había surgido. No recordaba ningún momento previo en que ambas hubieran interactuado, y sin embargo, ahora parecían cercanas, como si se conocieran desde hace tiempo. ¿Qué las trae por aquí? Pensé que irían al centro comercial a comer algo. En realidad, fuimos a encontrarnos con un amigo. Charlamos y paseamos por las tiendas. Queríamos aprovechar estos días libres antes de volver a estudiar. Entiendo. Ahora que todos recibieron sus puntos privados, es normal querer distraerse antes de la competencia de clases. ¿Hubieras querido venir con nosotras, Ayano Koji-kun? No, mi presencia habría sido incómoda. Sería raro que trajeras a alguien que tu amigo no conoce. Ayano Koji-kun,
Ese amigo es Gohan. No me sorprendió. Solo me pareció curioso lo natural que era para ellas llamarlo por su nombre. Miré a Sakura discretamente, pero su rostro no mostraba reacción alguna. Ya veo. Quizá me habría animado a ir, podría haber comprado algunas cosas para mi habitación. Jeje, la próxima vez te avisaré. Agradecí internamente tener a Kusida como amiga. Su carácter tan abierto era un alivio. ¿Y qué compraron en el centro comercial? Oh, como pronto tendremos vacaciones, vimos algunos trajes de baño. Escuché rumores de que iremos a una isla tropical. ¿En serio? ¿La escuela nos dará algo tan lujoso? Sí, lo escuché de varios senpais. Me sorprende la información que manejaba Kusida, el ser tan popular realmente daba varias ventajas. Compré varios trajes bonitos, me costó decidir. Pero lo más impresionante fue cuando Airi-chan se probó algunos. Todos le quedaban increíbles. Kiki Kyo-san, no lo digas tan alto, por favor. La expresión de Gohan al enterarse de lo que queríamos comprar fue inolvidable. Se sonrojó y salió tartamudeando de la tienda. Fue muy vergonzoso, no lo recuerdes. Así que trajes de baño, quizá debería considerarlo. Fuera de los uniformes rutinarios que debía usar en la escuela, mi vestimenta se limitaba a eso y a algunas prendas sencillas que había comprado para dormir. ¿También piensas en usar uno para las vacaciones? Quiero intentarlo, aunque no sé qué diseño o color me quedarían mejor. Oh, déjame ayudarte. Con tu figura, seguro serás la más hermosa en la playa. Agradecí internamente sus palabras, aunque sabía que difícilmente me animaría a usar un traje de baño en público. Mucho menos con los pervertidos de nuestra clase presentes. Tal vez, si más chicas se animaban o si ese trío de idiotas no asistiera a las vacaciones, podría considerarlo. De pronto, sentí la vibración de mi celular. Al sacarlo de la mochila y abrir la aplicación, vi un mensaje de Orikita. Pensé que sería una reprimenda por lo ocurrido antes, pero se trataba de algo inesperado, al menos no tan pronto como lo imaginaba. ¿Sucede algo? Parece un mensaje importante. No es nada, solo un recordatorio. Orikita no ha olvidado la broma que le hice y creo que me lo devolverá mañana. Guardé el celular y retomé la conversación con Sakura y Kusida, dejando el mensaje para analizarlo más tarde en mi habitación. Después de todo, si Orikita quería dar el primer paso como líder y concretar una reunión con el supuesto representante de la clase C, Son Gohan, debía aportar lo necesario para que todo saliera bien. Más aún porque, a diferencia de ella, yo tenía una relación más cercana con Gohan y con Iyori, quien seguramente lo acompañaría. Sea como sea, era positivo que Orikita empezara a asumir el liderazgo de la clase. De esa forma, yo podía seguir pasando desapercibido mientras ayudaba o planeaba en las sombras. La iniciativa de Orikita me pareció adecuada para su crecimiento dentro de la clase, aunque me desanimaba tener que participar en la reunión que quería organizar. Intenté negarme, pero insistió en que mi presencia era necesaria. Según ella, yo era la única con un vínculo más cercano con él, y eso haría que la conversación fuera más efectiva. Le propuse a Kusida como mediadora, pero Orikita rechazó la idea de inmediato. Argumentó que, para los objetivos de esta reunión, Kusida solo sería un obstáculo, además de que no confiaba demasiado en ella. Estuve a punto de bromear diciendo que aquello significaba que confiaba en mí como amiga, pero me guardé las palabras al verla guardar su compás en la mochila con gesto serio. Resignada, le comenté a Gohan sobre la reunión. Como esperaba de alguien tan amable, aceptó sin problemas y aclaró que asistiría junto a Iyori. Orikita y yo nos sentamos en una mesa del parque, esperando a que llegaran. Creo que hubiera sido mejor reunirnos durante el almuerzo. No entiendo tus quejas, si fuiste tú quien aceptó este horario. Con solo una noche para prepararlo, no había mucho que pudiera hacer. No me molestaba esperar unos minutos, pero lo incómodo era ocupar toda una mesa a la vista de otros estudiantes, mientras Orikita actuaba conmigo como si fuéramos desconocidas. Las miradas curiosas se posaban sobre nosotras, y eso me incomodaba aún más. ¿Por lo menos vas a decirme cuál es tu objetivo con esta reunión? Eso depende de cómo te comportes. Si solo vas a decir tonterías, lo mejor sería que guardes silencio. Entonces dime al menos por qué estoy aquí. Aunque no me guste admitirlo, pareces llevarte mejor con Son-kun. No sé si tanto como para llamarlos amigos, pero sé que con tu presencia estará más dispuesto a escuchar lo que quiero proponerle. No entendí del todo sus palabras, pero antes de pedir una aclaración vimos a Gohan y Iyori acercarse.
Perdón por la tardanza, unos asuntos en clase nos retrasaron. No se preocupen, agradezco que aceptaran venir a esta reunión improvisada. Tomen asiento. Me sorprendió ver a Oriquita tan cordial con ellos. Incluso su tono de voz se suavizó, dejando de lado su habitual frialdad para mostrarse más educada. Oriquita-san, Ayanok-hikun, hace tiempo que no nos reuníamos así. Espero que disfruten el sabor de frutas. Ambos recibimos aquel pequeño obsequio con un asentimiento. Sospechaba que la conversación sería larga, y tener algo refrescante a mano no estaría nada mal. Son-kun y Ina-san, como saben, la escuela impondrá una competencia entre clases con el objetivo de ascender hasta la clase A. Aunque en estos últimos meses nos hemos concentrado en los exámenes, estoy segura de que la próxima vez se requerirá la participación directa de todos los estudiantes. La información que Oriquita compartía era algo que yo misma había confirmado, tanto en los foros como por las fuentes de Kusida. Lo que no entendía era por qué lo revelaba frente a otras clases, incluso si se trataba de Gohan. Quiero escucharlo directamente de ti, Son-kun, antes de que los rumores se sigan esparciendo entre los de primer año. Has tomado el liderazgo de tu clase, ¿verdad? Es como dices. Después de los exámenes parciales logré establecer cierto orden, cada uno decide cómo y cuándo actuar como clase. Aunque no sé si este método funcionará a largo plazo, ni siquiera si durará todo el primer año. No esperaba que Gohan respondiera con tanta facilidad, y menos aún que expusiera un punto débil tan evidente. Solo quería confirmar que eres el líder. No entiendo por qué me cuentas todo esto, Son-kun. Has dejado en claro una vulnerabilidad en la organización de tu clase. Bueno, no creo que sea un problema decirlo. Más bien, es algo que me preocupa, porque la otra persona que también lidera es Rayuen. Ya veo. Supongo que la estabilidad de tu clase depende de cómo actúe él. Y por lo poco que sé, no es alguien que se rinda fácilmente, menos aun cuando tiene un objetivo claro. Exactamente. Confío en que su orgullo no permitirá que ocurra algo perjudicial, pero conociendo lo que es capaz de hacer, debo estar atento a cualquier exceso. Sus palabras eran sinceras. El estado actual de la clase, C, dependía de que Gohan trabajara junto a Rayuen y vigilara cada uno de sus movimientos. Al final, todo el peso del liderazgo recaía sobre él. Si les preocupa que Rayuen actúe de forma imprudente, les aseguro que no lo permitiré. Nuestro único objetivo es superar cada competencia de clases en este primer año, y no aceptaré métodos sucios. Aprecio tu honestidad, Son-kun, pero no era lo que buscaba con esta reunión. Primero quisiera que respondieras algunas dudas. No tengo problema en hacerlo, si es que conozco las respuestas. El nuevo rol de Gohan como líder le había hecho notar muchas cosas de la escuela, pero seguía siendo humilde e ingenuo. No me sorprendía el lugar que ocupaba en la lista de chicos guapos. Ayer se dieron a conocer los aumentos de puntos de clase. Aunque las posiciones no cambiaron, la cantidad que ganamos fue peculiar. Nuestras dos clases fueron las que más puntos obtuvieron, incluso superando a la clase A. ¿Tienen idea de por qué sucedió? Por primera vez, Gohan se tomó unos segundos antes de contestar. Miró a Iyori, buscando aprobación. Ella solo le asintió. No estoy del todo seguro, pero creo tener una pista de lo que ocurrió. ¿Podrías decirnos exactamente qué pasó? La expresión de Gohan cambió de inmediato. Iyori también se mostró nerviosa. Tras unos segundos de silencio, finalmente respondió. Eso es algo que no nos compete decir. Lo lamento. Pensé que Oriquita insistiría, pero aceptó su respuesta con un asentimiento. Al menos sé que no se debió a los exámenes parciales. Supongo que pedirte que lo repitas para obtener ventaja es imposible, ¿verdad? Es como dices. No creo que vuelva a repetirse una situación así. Fue más que nada pura suerte. No pude evitar preguntarme qué tipo de suceso había involucrado a Gohan para que obtuvieran tantos puntos, incluso más que nosotros. Mis sospechas se dirigieron a Kusida y Sakura, ambas cercanas a él. Kusida parecía la más probable, pero estoy segura de que me habría contado algo durante nuestros almuerzos. Eso me dejaba a Sakura, que poco a poco superaba su timidez para acercarse directamente a Gohan. Son-kun, ¿ese suceso también involucraba a Sakura-san? La sola mención de su nombre sorprendió a Gohan. Iyori permaneció en silencio. ¿Eres amiga de Airi, Ayano Koji-kun? El hecho de que la llamara por su nombre mostraba confianza mutua. Mi suposición era parcialmente correcta. Sakura-san, ¿no es la compañera que suele estar con Kusida? Es como dices, Oriquita. No soy particularmente su amiga, pero sé que ella aprecia a Son-kun. Entiendo, pensé que
Al ser su compañera de clase, también lo serías. Gohan hizo una pausa antes de continuar. Airi sabe de esa situación, pero depende de ella contártelo o no. Más allá de eso, no puedo decir nada. Solo les pido que no la presionen con preguntas. Por tus palabras, sospecho que ocurrió algo malo, Son-kun. Él bajó la mirada. Y Yori le puso una mano en el hombro para reconfortarlo. Era evidente que Horikita tenía razón, lo que fuera que había pasado no había sido bueno. Perdónenos, no era nuestra intención hurgar en un tema tan delicado. No se preocupen. Sé que solo tenían curiosidad por cómo obtuvimos los puntos. Es normal. Me sorprendió la comprensión de Gohan. A pesar de su actitud alegre y torpe, percibía más de lo que aparentaba. Horikita-san, ¿eso era lo único que querían saber? ¿O hay más cosas que quieras preguntar? Sí, tienes razón, Ina-san. Dejando ese tema de lado, quisiera proponerles algo a ambos. Esta vez, el tono de Horikita fue más serio. Finalmente iba a revelar el verdadero motivo de esta reunión. En la próxima prueba tienen una gran probabilidad de superar a la clase B, y por consiguiente convertirse en la clase B. Sin embargo, considerando lo imprevisible que pueden ser las competencias que la escuela imponga, quisiera proponerles una alianza entre nuestras dos clases. Su declaración sorprendió a todos. Incluso yo no esperaba que planteara algo así tan pronto, creí que faltaría al menos un par de semanas para que considerara una alianza. Pero estaba claro que el cambio que Horikita mostraba como líder estaba dando frutos antes de lo previsto. Para mí, era positivo, cuanto más avanzara en su capacidad de decisión, más margen tendría yo para planear movimientos futuros y usarla como tapadera. ¿Una alianza? Me parece una buena idea, pero ¿cómo funcionaría exactamente entre nuestras clases? Sería un acuerdo mutuo. La clase D se comprometería a ayudar a la clase C a ascender hasta la clase A. En cada prueba o competencia, haríamos lo posible para que la clase C obtenga los mejores resultados. A cambio, la clase C ayudaría a la clase D a alcanzar los 600 puntos. Ambas clases buscarían un beneficio mutuo y se abstendrían de atacarse. Si alguna prueba nos obligara a enfrentarnos, la alianza quedaría suspendida en esa ocasión. La validez sería únicamente durante el primer año, y se daría por terminada al cumplirse ambos requisitos. No esperaba que Horikita tuviera algo tan elaborado, con beneficios, condiciones y términos claros. Me costaba creer que lo hubiera pensado en una sola noche, quizás llevaba días con la idea en mente. Pero conociendo lo obstinada que es respecto a ascender de clase, lo más probable es que lo hubiera redactado todo de golpe ayer. Eso es mucha información por asimilar. Descuiden, lo tengo redactado aquí para que puedan leerlo con calma. Horikita colocó sobre la mesa un par de hojas. El documento detallaba cada aspecto de la alianza, con términos precisos para ambas clases. Era un acuerdo formal, que solo necesitaba la firma de los líderes para ser válido. Sin embargo, había olvidado un detalle crucial. Has considerado todo, Horikita-san. Cada término, condición, incluso escenarios donde el acuerdo perdería validez. Me sorprende lo bien redactado que está. ¿Desde cuándo lo tenías planificado? Desde que la escuela demostró que no tenía reparos en expulsar a un estudiante, y que las reglas podían usarse según la conveniencia de la situación. Ellos pensaron que hablaba de las advertencias de los maestros, pero yo sabía que se refería a la casi expulsión de Sudo, y cómo se evitó gracias al uso de puntos privados. Este acuerdo puede ser una excelente estrategia, pero Horikita, aunque todo esté correctamente explicado, requiere algo más importante que una firma. Horikita lo miró con un leve ceño fruncido, quizá pensando que pedía condiciones adicionales. Pero la realidad era otra, aún le faltaba comprender algo esencial. Si nuestra clase no te reconoce como líder, no podrás firmar esto, ¿verdad? Gohan asintió. Había llegado a la misma conclusión tras leer el documento con atención. En nuestra clase no hay nadie más competente para liderar. Hirata-kun busca siempre la conciliación, incluso si salimos perdiendo. Yukimura-kun, pese a su conocimiento, se altera con facilidad y no sabe decidir. Koenji-kun, aunque destaca en lo físico e intelectual, nunca coopera. Es una lectura correcta de tus compañeros, pero ¿realmente crees que los demás aceptarán que seas líder solo porque lo digas? Si buscan alcanzar la clase A, lo lógico sería elegir a alguien capaz de guiarlos hacia esa meta. Tu razonamiento es correcto en teoría, pero en la práctica ninguno de ellos confía en ti. Mis palabras sonaron duras, pero eran necesarias. ¿A qué te refieres, Ayano Kouji-kun? El tono serio de sus palabras era un indicativo de su molestia,
señal de que no le había gustado para nada lo que le estaba tratando de decir. Hace un momento señalaste los defectos de tus compañeros. ¿Te has detenido a pensar en los tuyos? Criticas lo negativo de los demás, sin reflexionar en lo que tú deberías mejorar. Dices eso con seguridad, como si conocieras mis defectos. No soy el único que los reconoció. ¿Acaso olvidaste sobre tu confusión entre independencia y soledad? La breve mención de eso último hizo que Oriquita apretara ligeramente sus manos. Era el recuerdo en donde su hermano lo confrontó y declaró que eso era uno de sus mayores problemas que tenía. La clase necesita a alguien que los guíe. Pero tal como estás ahora, nadie cree que puedas hacerlo. Puedes llegar a ser un excelente líder, Oriquita, pero debes comprender las virtudes de un líder y las cargas que debe soportar. El silencio se prolongó. Gohan y Yori observaron expectantes. Oriquita no me miró, se quedó fija en el documento, como meditando mis palabras. Comprendo, supongo que por ahora este acuerdo no puede ser firmado por ninguna de las partes. Tienes razón. Antes de decidir, deberías presentarlo a tu clase y escuchar su opinión sobre la alianza. El orgullo aún le impedía aceptar sus debilidades, pero al menos ahora era consciente de las condiciones necesarias para ser reconocida como líder. Antes de que las decisiones sean definitivas, quiero aclararles algo a ustedes dos. Puede que mi clase me considere su líder, pero en realidad mi objetivo principal es mantener el orden entre ellos. No quiero que nadie se vea rebasado ni se sienta abrumado por esta larga competencia entre clases. Si soy honesto, mi meta nunca fue ascender hasta la clase A. Solo quiero que mis compañeros puedan disfrutar de su vida académica como estudiantes normales. La declaración de Gohan me sorprendió. Era lógico pensar que los líderes de clase compartían el mismo deseo de alcanzar la cima, pero él revelaba un motivo mucho más puro y noble. Y lo más impactante, no había dudas en sus palabras, solo la ingenua y humilde sinceridad que siempre lo caracterizaba. ¿A qué te refieres con eso, Son-kun? ¿Tus compañeros no aceptarían esta alianza? No es eso. Estoy seguro de que la mayoría estaría de acuerdo, porque los términos son beneficiosos. Solo quiero que sepan que mis intenciones al liderar no están ligadas exclusivamente a esta competencia. De hecho, mis objetivos al venir a este instituto son muy distintos a los de la mayoría. ¿No querías aprovechar los beneficios que la escuela ofrece a quienes se gradúan en la clase A? Sé que es una oportunidad que muchos usarían para cumplir sus sueños. Pero yo, soy capaz de lograr el mío incluso sin esos beneficios. Lo único que quiero es disfrutar estos 3 años de escuela con los amigos que pueda hacer aquí. Jeje, dices cosas bastante tiernas, Gohan. Gohan desvió la mirada, avergonzado por su propia sinceridad. Ese pensamiento es muy ingenuo, Son-kun. Tus capacidades académicas superan por mucho a la mayoría, pero esa actitud hará que otros intenten aprovecharse de ti. Lo sé, siempre lo tengo en mente. Pero no soy un tonto que deje que otros hagan lo que quieran conmigo. Sé cómo defenderme. A mí me sorprende más que no quieras llegar a la clase A. Con Rayo de tu lado, tus notas impecables y la confianza de tu clase podrían alcanzarla incluso en este primer año. Gracias por esas palabras, Ayanokji-kun, pero ese objetivo no es mi prioridad. Si las circunstancias y la suerte nos favorecen, entonces será como dices. Además, ¿ustedes no tienen también algo más importante que solo ascender a la clase A? No tuve respuesta inmediata. Sabía que estaba en lo cierto, lo único que buscaba en esta escuela era paz y tranquilidad durante estos 3 años. Oriquita, por su parte, permaneció en silencio. Sus ojos se perdieron en el documento sobre la mesa. Al igual que yo, había sido expuesta. Porque en el fondo, su verdadero objetivo no era la clase A, sino la aprobación de su hermano. Oh, así que aquí estaban. De forma imprevista, Kushida apareció junto con Sakura. Al reconocernos, ambas se sorprendieron al vernos reunidos. Los he estado buscando, Gohan, y Yori-chan, no esperaba encontrar también aquí a Ayanokji-kun y Oriquita-san. ¿Es una pequeña reunión de amigos? ¿Buscando? No me digan que han estado recorriendo todo el campus hasta hallarnos. No. Pasamos primero por tu clase, pero al ver que no estaban, preguntamos por su paradero. Nadie sabía con certeza, hasta que Rayo-kun nos indicó dónde encontrarlos. ¿Rayo-en sabía dónde estábamos? No recuerdo haberle mencionado nada de esta reunión. Sin más, Kushida y Sakura tomaron asiento junto a Gohan, como si fuera lo más natural. La inesperada visita hizo que Oriquita frunciera el ceño, especialmente hacia Kushida. Apenas escuchó su voz,
Guardó de inmediato el documento de la alianza, no quería que ella se involucrara en sus asuntos. Me alegra verlas aquí, Kikyo, Airi. Íbamos a visitarlas después de terminar, pero es bueno que nos acompañen. También me alegra, y Yori. Aún tenemos cosas pendientes que comprar. Por supuesto, serán unas excelentes vacaciones. Estás muy emocionada, Kusida. No entiendo por qué tanta exageración. Sí, iremos a una isla tropical, pero tampoco es la mejor experiencia de la vida. No es solo eso, Ayanokji-kun. Esta mañana hablé con unas estudiantes de segundo año y me dijeron que estas vacaciones están financiadas por la corporación Cápsula. La declaración nos dejó impactados. Todos conocíamos la fama de esa empresa, líder mundial en tecnología de consumo y cápsulas portátiles, con tanta influencia que, de dedicarse al ámbito militar, sería considerada el número 1 del mundo. Mientras los demás mostraban asombro, Gohan tenía una expresión distinta. Parecía incómodo, como si lo hubieran descubierto en algo. Increíble, nunca imaginé que una empresa de tal renombre estuviera vinculada con este instituto. Supongo que al estar respaldada por recursos del gobierno, la escuela debía tener relación con corporaciones que fomentan el desarrollo tecnológico. Pero que la corporación Cápsula financie incluso nuestras vacaciones, es un claro indicio del poder que poseen. Horikita estaba en lo correcto, tener de respaldo a una empresa como esa, hacía que en cierto modo, esta escuela sea intocable, lo cual me beneficiaba de gran manera en mis objetivos personales. No lo había pensado, eres bastante perspicaz, Horikita-san. Es solo un análisis lógico de la información que diste. Cualquiera podría deducirlo si se detiene a pensarlo. Como siempre, la dura y fría actitud de Horikita la hacían incapaz de poder socializar normalmente, incluso respondiendo negativamente ante cualquier comentario aun si son elogios. ¿Sabes qué más nos espera en las vacaciones, Kikyo? Oh, claro. Además de la isla tropical, el viaje será en un crucero de lujo. Tendremos todas las comodidades, incluso trato VIP, aunque seamos estudiantes. Es difícil creer que la escuela nos ofrezca tantos beneficios. Kusida siguió relatando los detalles, servicios, entretenimiento, vistas, alimentos. Mientras hablaba, noté que Gohan estaba distraído, mirando fijamente la mesa, como si quisiera ignorar todo lo que se decía. ¿Está todo bien, Gohan? Sí, está todo bien, Airi. Parecías un poco perdido. ¿No te emociona la idea del crucero de lujo? Gohan recién se dio cuenta de que era el centro de atención, siendo que cada una de nosotras se le quedó mirando en espera de una respuesta. No es eso. Solo pensaba en cómo sería la experiencia. Nunca me he subido a algo así. Te entiendo. Jamás imaginé disfrutar de lujos reservados para los más adinerados. Espero que no tengamos que costear nada al final. Me pregunto si habrá una biblioteca privada. Mientras las chicas compartían sus pensamientos, me di cuenta de que las palabras de Gohan habían sido una excusa. Una forma de desviar el tema. Algo extraño en él, que siempre solía ser honesto y transparente. ¡Qué bonita reunión tienen aquí! Una voz interrumpió la conversación. Al voltear, vimos que se trataba de Ichinose Onami. Ichinose-san, qué sorpresa verte por aquí. A mí también me alegra verte, Kusida-san. ¿Están celebrando algo? Parecen bastante animados. Solo hablábamos del crucero de lujo que tendremos en vacaciones. Ya veo. Ese tema ha sido el centro de atención desde la mañana. Supongo que ya escucharon quién financia el viaje, ¿no? Exacto, la corporación Cápsula. Ichinose se unió a la conversación con naturalidad, como si hubiera estado allí desde el inicio. Incluso Horikita le dedicó un saludo cortés, aunque silencioso. Me sorprendía la facilidad social de Ichinose, a diferencia de Kusida, que siempre intentaba aparentar ser la mejor amiga de todos. Ichinose simplemente actuaba como era, sin máscaras. En eso se parecía a Iori, Sakura y Gohan, no tan sociales, pero siempre sinceros y educados. La primera vez que hablé con ella en la biblioteca, demostró ser capaz de mediar discusiones entre clases. Su reputación, su fama y el hecho de ser considerada una de las estudiantes más hermosas del primer año le daban un respaldo total de su clase. Quería comprarme algunos trajes de baño para estas vacaciones, pero los estilos que me gustaban eran demasiado caros. No te preocupes por eso. Según averigüé, el crucero ofrece todos los servicios gratis para los estudiantes. No tendremos que gastar puntos. ¿De verdad? Eso es increíble. La conversación se volvió animada entre Kusida e Ichinose, mientras Iori, Sakura y yo aportábamos comentarios ocasionales.
Orikita permanecía en silencio, interesada en los detalles del crucero, y Gohan parecía preferir ser solo un oyente. Supuse que, como varón, se sentía incómodo en medio de una charla sobre trajes de baño. Su expresión sonrojada lo confirmaba. Vaya. Perdón, Gohan, no quería incomodarte hablando de estos temas. Todas nos dimos cuenta de la situación. Ichino se rió suavemente, Orikita negó con la cabeza, y Yori no entendió del todo, y Sakura desvió la mirada con un sonrojo evidente. No, tranquila. Solo no quería decir nada inapropiado, por eso guardé silencio. Su abrupta respuesta, junto con un ligero tartamudeo, provocó algunas risas entre nosotras. Aún así, no era el mejor lugar para estar hablando sobre cosas. Entiendo que puedas estar nervioso, Son-kun. Bueno, no estás equivocada. No sabía qué hacer mientras hablaban de eso. Levanta el ánimo, Gohan. Son solo prendas de vestir. ¿O acaso, estabas teniendo pensamientos inapropiados? El comentario hizo que Gohan se sobresaltara, con el rostro completamente rojo. Por supuesto que no. No digas esas cosas, Kikyo. La reacción provocó más risas. Incluso Orikita mostró una ligera negación con la cabeza. Lo sabemos, Son-kun. Puedes ser despistado, pero eres honesto y amable, siempre pensando en los demás. Sí, cierto. Gracias por esas palabras, Ichinose. Sentí una complicidad entre ambos, como si compartieran algo más allá de lo evidente. Kushida los miraba con curiosidad, Sakura parecía nerviosa por otra razón, y Yori mantenía su sonrisa tranquila. Siento que ustedes ya se conocían, Ichinose-san, Gohan. Digamos que Son-kun es alguien en quien puedes confiar en los momentos inesperados, ¿no es así? Bueno, tampoco es que haya hecho gran cosa. ¿Es un asunto entre ustedes? ¿Puedo saberlo? Eso es complicado. Vamos. No seas así. Cuéntamelo. Kushida comenzó a zarandear a Gohan, mientras él negaba con la cabeza. Sakura se veía preocupada, no tanto por el tema, sino por la cercanía física entre ambos. Es solo un asunto menor, pero me avergonzaría contarlo. Lo entiendo. Una disculpa, pensé que se trataba algo de Gohan. No te preocupes, aunque creo que él es quien merece la disculpa. Parece un poco mareado ahora. Y tenía razón, Gohan miraba hacia otro lado, evitando a Kushida. El movimiento de ella lo había acercado demasiado, incluso presionando su brazo contra su pecho. Tal vez Kushida no lo notó, pero Gohan sí. Perdón, Gohan. No debí moverte con tanta fuerza. Vi bien, no pasa nada. Con la situación ya más calmada, pude detenerme a observar detalles que antes había pasado por alto. La interacción entre Kushida y Gohan no parecía la de simples amigos, cualquiera que los viera podría confundirlos con una pareja. En contraste, las miradas de Sakura revelaban algo distinto, se emocionaba con cada gesto o palabra de Gohan, ya fuera hacia ella o hacia otra persona, pero su atención se intensificaba cuando lo veía tan cercano a Kushida. Y Yori, siempre amable, se mantenía como apoyo constante para Gohan, conversaba, reía y lo acompañaba en cada oportunidad. Sin embargo, más allá de esas pequeñas muestras de afecto, lo suyo no parecía ir más allá de una amistad sincera. Ichinose, por su parte, confirmaba lo que ya intuía de ella, su facilidad para hacer amigos era natural, sin esfuerzo, y su presencia iluminaba la conversación. Orikita, aunque seguía mostrando su actitud cortante y fría, sorprendía al permanecer sentada con nosotros. Poco a poco, incluso en medio de un ambiente tan social, parecía aprender a adaptarse. Al final, toda la atención giraba en torno a Gohan. Seguía siendo el mismo chico torpe pero adorable que conocí en la ceremonia de entrada. Lo curioso era que, consciente o no, se encontraba rodeado de vínculos con distintas clases, y casi todos eran con chicas. No sabía si tenía otros amigos varones en otros grupos, pero hasta ahora su círculo estaba compuesto en su mayoría por mujeres. Reflexionando en ello, me di cuenta de la escena: 6 estudiantes atractivas compartiendo mesa con un único chico, entre risas, bromas y comentarios. En ese instante, Gohan debía ser la envidia de gran parte de los varones del instituto. Me pregunto que si, después de esta reunión, la próxima vez que lo viera estaría acompañado por alguna estudiante de la clase A. Aunque aún no caía la noche, decidí descansar temprano después de cenar. Tras todo lo ocurrido en el día, necesitaba despejar mi mente con algo dulce.
La reunión había sido más informativa de lo que esperaba, nunca imaginé que otras clases pudieran proponer una alianza tan directa. Sin embargo, cuando se lo comenté a Rayuen, su reacción fue de total desconfianza. Varios de nuestros compañeros también expresaron dudas. Las razones eran claras, Rayuen no confiaba en las capacidades de la clase D, especialmente en competencias cuyo formato aún desconocíamos. Era comprensible. Para quienes buscan ascender hasta la clase A, cualquier alianza debe estar cimentada en seguridad y resultados, no en suposiciones. Ahora me quedaba la tarea de comunicar esa decisión a Horikita y a Yanokji, esperando que no afectara negativamente nuestra relación. Fuera de eso, la reunión no tuvo mayores sobresaltos. La presencia de Kikyou, Airi e Ichinose no fue algo extraordinario, sus comentarios y bromas lograron arrancar algunas reacciones, pero nada fuera de lo común. Lo que sí noté fue la manera en que Ichinose me observaba en ciertos momentos. Su interés parecía centrarse en lo que había ocurrido entre nosotros en el pasado. Sin embargo, por decisión de ella, era un asunto que no podía compartirse libremente. Y lo entendía, era algo personal, incluso vergonzoso, que debía permanecer en silencio. Así que, ¿podrías por favor fingir ser mi novio? Aunque no tenía problema en ayudarla, jamás imaginé que Ichinose me pediría algo así. Hice un poco de investigación y descubrí que cuando alguien es rechazado, duele menos si la persona de su afecto ya está en una relación. Espera, entiendo que no quieras herir a esa persona, pero, ¿no crees que sería peor responder con una mentira? Podríamos fingir que salimos por un tiempo y luego decir que rompimos, o que me dejaste. Eso sería llevar la mentira demasiado lejos. Si se descubre, la herida sería mucho más dolorosa. Mis palabras la dejaron pensativa. Reflexionó en silencio sobre las consecuencias de su idea. Sé que no quieres lastimar a esa persona al rechazarlo, pero también sé que responder a ese tipo de sentimientos con una mentira sería algo aún más doloroso. ¿Qué debería hacer? No quiero que nuestra amistad se arruine por esto. Su tono era suplicante, casi como un pedido de ayuda desesperado. No sé nada de romance, ni siquiera cómo se siente recibir una confesión. Pero sí sé que una amistad sincera no se rompe por algo así. Puede que al inicio sea incómodo hablar o saludarse, pero si la amistad es verdadera, seguirá adelante. No tenía más que ofrecerle que mi honestidad. Para mi sorpresa, esas palabras parecieron reconfortarla. Sin embargo, antes de que pudiera responderme, su mirada se desvió hacia la esquina del gimnasio. Una joven estudiante apareció allí, observándonos con sorpresa. Ichinose-san, ¿quién es esta persona? Ah, este es Son Gohan de la clase C. Solo me lo encontré aquí en este lugar. ¿Es por casualidad tu novio, Ichinose-san? Debía aclarar la razón de mi presencia en este lugar, no quería causar un malentendido entre ambas. Solo me perdí, no esperaba encontrar a nadie aquí. Perdón por la intromisión, me iré de inmediato. Antes de marcharme, le dediqué a Ichinose un pequeño gesto, animándola a ser valiente en su decisión. También incliné la cabeza hacia la chica que había llegado, como disculpa silenciosa, y me alejé del gimnasio. Aunque mi intención inicial era regresar al dormitorio, decidí quedarme un rato en la salida. Me senté en uno de los bancos disponibles y observé cómo el sol se ocultaba lentamente en el horizonte. No podía evitar sentir cierta preocupación por lo que ocurriría entre ellas, intuía que alguna terminaría llorando después de aquella conversación. No pasó mucho tiempo. Apenas 5 minutos después, la joven que había aparecido para confesar sus sentimientos salió corriendo, con lágrimas en el rostro. No hice nada más que verla alejarse hacia los dormitorios. Lo mejor para ella era desahogar todo aquello en un lugar donde pudiera sentirse segura. Poco después, Ichinose regresó. Al verme, se acercó con una expresión apagada. Estaba equivocada. No respeté los sentimientos de Chiro-chan. Solo quería evitar hacerle daño y huir. Ese fue mi error. El amor es muy duro, ¿sabes? Le pedí que siguiéramos como siempre, pero no sé si podremos volver a lo de antes. No te preocupes. Puede que tome algunos días, pero volverá a hablarte como si nada hubiera pasado. ¿Cómo estás tan seguro de eso, Son-kun? Cuando la vi en el gimnasio, no había dudas en sus ojos. Estaba completamente decidida. Puede que incluso hubiera imaginado este escenario de rechazo muchas veces, pero aún así fue valiente al ser honesta contigo. Y cuando se marchó, no había enojo en su expresión,
solo tristeza. Ahora necesita tiempo para dejar salir esa pena en un lugar donde se sienta cómoda. Mis palabras fueron lo más sinceras que pude ofrecer. No planeaba extenderme tanto, pero no quería que Ichinose se quedara con la idea de que todo estaba perdido. No sabía que podías fijarte en esos detalles. Solo dije lo que pensé. No hice gran cosa, solo te di un consejo. Aunque fuera solo eso, me ayudaste a no cometer un terrible error, Song-kun. Estoy muy agradecida de haberte encontrado aquí. Jeje, supongo que, por una vez, mi suerte sirvió de algo. Después de tantas situaciones inoportunas en las que me había visto envuelto, esta vez logré evitar un gran malentendido. Más importante aún, pude ayudar a que 2 estudiantes conservaran la posibilidad de mantener su amistad intacta. Estaba seguro de que Ichinose seguiría atenta a las interacciones con aquella chica, y solo esperaba que las cosas entre ellas pudieran volver a la normalidad. Aparte de eso, la mención de la corporación Cápsula me había dejado pensativo. Nunca imaginé que la empresa de Bulma tuviera relación con esta escuela. Supongo que, con la cantidad de negocios en los que participa, la educación debía ser uno de ellos. Quizás por eso, cuando el señor Vegeta vino a entregar aquella caja de cápsulas o cuando Goten visitó el instituto, nadie lo consideró un problema. Me pregunté si, en cierto modo, eso podía considerarse un privilegio que me diferenciaba de los demás estudiantes. Mientras reflexionaba, escuché unos toques en mi puerta. No esperaba visitas a esa hora. Al abrir, me encontré con alguien a quien no veía desde hacía más de un mes. Fufu, sorprendido por mi visita, Song-kun. Era Sakayanagi Arisu, la estudiante con la que había chocado por accidente en los pasillos y a la que terminé llevando cargada hasta la enfermería. ¿Sakayanagi-san? No esperaba verte aquí, y menos a esta hora. ¿Qué haces aquí? Fufu, ¿acaso mi presencia te incomoda, Song-kun? No es eso. Solo pienso que hubiera sido mejor que me avisaras. Así habría podido esperarte en la entrada del edificio, y no tendrías que venir sola hasta aquí. Qué amable eres, Song-kun. Pero no te preocupes. 2 de mis compañeros me acompañaron hasta la puerta. Los despedí apenas llegué. Ya veo, me alegra escuchar eso. Conociendo su condición, me había preocupado por el trayecto que había hecho hasta mi habitación. Aunque aún quedaba la duda de por qué había venido exactamente. ¿Solo vas a quedarte mirándome de pie toda la noche? ¿O serás un caballero y me invitarás a pasar? Ese sí, entra, toma asiento. Como no tenía más sillas que la del escritorio, se acomodó en mi cama, dejando a un lado su bastón. Le ofrecí una bebida para compartir, no quería que quedara una mala impresión después de lo ocurrido aquella vez. Tienes una habitación bastante minimalista, Song-kun. Y puedo notar tu afición por la lectura. Señaló los libros ordenados en el mueble. Desde mi primer encuentro con Iyori, ella me había recomendado varias novelas e historias, muchas de las cuales me gustaron tanto que decidí conservarlas. Es gracias a una amiga que recomendó todo esto. Ya veo. Supongo que aprecias bastante a esa amiga. No por nada tienes una colección tan cuidada. Bueno, se podría decir que es la primera amiga que hice en la escuela. Fufu, no esperaba esa respuesta. Parece la excusa de un niño pequeño, infantil y tierna a la vez. Jeje, esas palabras las he estado escuchando mucho últimamente. Cada vez que compartía tiempo en clase, almorzaba con Iyori o estudiaba en la biblioteca, siempre surgían bromas o comentarios sobre lo infantil que parecía mi actitud. Nunca me lo tomé a mal, eran simples risas entre amigos. No quiero parecer grosero contigo, Sakayanagi-san, pero, ¿por qué has venido a mi habitación? ¿Hay algo importante que quieras decirme? ¿Acaso no tengo permitido visitar a un querido compañero de otra clase? No me refiero a eso. Es solo que, desde la última vez que nos vimos, no volvimos a hablar. Por cierto, sé que es un poco tarde para preguntar, pero ¿cómo supiste el número de mi habitación? Fufu, solo bromeaba contigo, Song-kun. Digamos que tengo contactos que me facilitaron esa información. Quería volver a verte desde hace semanas, pero preferí esperar a que terminaran los exámenes parciales para hablar contigo con tranquilidad. No quise indagar más en esos contactos. Sospechaba que, al igual que Rayuen, Sakayanagi también mantenía ojos sobre mí. Entiendo, ¿y qué es eso de lo que querías hablarme? ¿Recuerdas la promesa que hiciste aquel día en la enfermería,
Dijiste que cumplirías cualquier pedido que yo quisiera. Lo recuerdo, y estoy dispuesto a recompensarte. Aunque, si se trata de puntos privados, debo decirte que no tengo muchos. No te preocupes, es algo muy distinto. Como ya sabrás, pronto tendremos nuestras vacaciones en el crucero de lujo. Lo sé, no paro de escuchar ese tema desde la mañana. Mi condición no me permite participar en ciertos eventos que la escuela organiza, ya que podrían ser peligrosos para mi salud. Por lo visto, no podría disfrutar de ese viaje y tendría que quedarme en la escuela esas 2 semanas. Oh, ya veo. Es duro escuchar eso, Sakayanagi-san. Eso pensé, hasta que descubrí que la corporación Cápsula financia por completo el crucero. Con todos los recursos que manejan, estaba segura de que podrían garantizar mi seguridad. Sin embargo, mi padre no me permitió ir. Tu padre es el presidente Sakayanagi Narumori, ¿verdad? No debió ser una sorpresa para nadie averiguar algo como eso, pero sí, el director es mi padre, Son-kun. Aún con las capacidades de la corporación Cápsula que tiene, tanto en herramientas, tecnologías y personal para cualquier tipo de problema, mi padre se negó rotundamente que participara en estas vacaciones. Sin embargo, al momento que le menciono que habrá alguien escoltándome en cada momento del viaje y que velaría por mi total seguridad y estado de salud, su opinión cambió drásticamente. Espera, ¿ese alguien era yo? Exacto, Son-kun. Al principio pensé que sería otro intento fallido, pero al decir tu nombre, mi padre se mostró más convencido. Y lo más sorprendente fue lo que ocurrió después. No sé cómo explicarlo, pero un presentimiento extraño me recorrió. ¿Qué pasó exactamente? La mismísima corporación Cápsula habló maravillas de ti. Dijeron que, si eras tú quien me acompañaba, no habría ningún problema. Incluso aseguraron que pondrían su reputación en juego si algo salía mal. Me quedé en shock. No solo era reconocido como estudiante destacado por mis compañeros y maestros, ahora también la corporación Cápsula, una de las empresas más importantes del mundo, respaldaba mi nombre. No sabía cómo reaccionar. Por un lado, me alegraba que la empresa de Bulma me apoyara. Por otro, dejaba en claro que mi relación con ellos era tan estrecha que estaban dispuestos a arriesgar su prestigio por mí. Sakayanagi-san, no sé si puedas responderme, pero ¿quién fue la persona de la corporación Cápsula que habló de mí? La propia heredera de la empresa, Bulma. Podía apostar que mi expresión en ese momento era algo digno de risa. O entendía por qué Bulma había dicho algo así, y menos aún frente al mismísimo presidente de la escuela. Ella desconocía mi deseo de mantener una fachada de estudiante normal durante estos 3 años, y sabía bien que no me agradaba recibir un trato especial. Quería avanzar en este instituto únicamente con mis propios logros y esfuerzos. Además, ¿por qué hablaría de mí en un contexto como el de ser escolta de alguien? No tenía problema en ayudar a Sakayanagi con su petición de acompañarla en las vacaciones, pero la intervención de la corporación Cápsula era innecesaria y podía atraer una atención indeseada de los demás estudiantes. Tenía tantas cosas en mente que me resultaba difícil ordenarlas. Tienes una expresión bastante rara, Son-kun. Solo, estoy pensando en demasiadas cosas. Por tu reacción, diría que esta noticia no solo fue inesperada para ti, sino que más bien es algo que no querías que sucediera. Solté un suspiro pesado. Debí imaginar que alguien como Sakayanagi notaría esos detalles. Incluso si intentaba inventar una excusa, sería obvio para ella que estaba mintiendo. Ya lo has descubierto, Sakayanagi-san. No tiene caso que te dé una respuesta que ya conoces. Fufu, no te desanimes, Son-kun. Me impresiona tu relación con la corporación Cápsula, pero lo que más me interesa es que prefieras mantenerlo en secreto. ¿Es por orgullo? No, eres demasiado sincero y amable para dejarte llevar por algo tan trivial. ¿Quizás por una promesa? ¿O simplemente el deseo de demostrar tu valía sin ayuda de nadie? Puede que sea una combinación de todo eso, o tal vez no. Esa interrogante es lo que te hace tan interesante para mí, Son-kun. Oh, bueno, me siento un poco feliz por escuchar eso, supongo. Su análisis de mis reacciones era sorprendente. Con apenas unos momentos de interacción, estaba sacando conclusiones muy acertadas sobre mí. ¿Lo ves? Aun cuando descubro cosas de ti, no pareces preocupado de que lo sepa. No es eso,
Claro que me preocupa que otros conozcan estas cosas. Pero también sé que no eres alguien que divulgaría este tipo de información sin una buena razón. Ya veo. Para algunos, ser demasiado honesto e ingenuo puede ser un problema. Pero en tu caso, esa sinceridad te permite ver el verdadero ser de las personas. No entiendo muy bien lo que dices, pero creo que todo se debe a mi suerte, que siempre me involucra en situaciones distintas, buenas o malas. Oh, dime entonces, ¿nuestro primer encuentro fue algo bueno o malo para ti, Son-kun? Pues, hubiera preferido que nos conociéramos de otra manera. No lo sé. Creo que ese pequeño incidente hace que nuestro encuentro sea especial. Un caballero que, al cometer un error, se apresura a socorrer a la doncella herida. Jeje, lo importante es que ahora estás mejor, y eso me alivia. La marca de aquella herida ya había desaparecido, dejando su piel impecable. Fufu, ¿tanto te importa mi salud? Entonces supongo que aceptarás acompañarme en el crucero, ¿verdad? Por supuesto. Fue mi culpa que tuvieras aquel incidente, y es mi deber recompensarte justamente por eso. Aunque seguía preocupado por la intervención de la Corporación Cápsula, también tenía el presentimiento de que podía confiar en ella. Al igual que su padre, Sakayanagi proyectaba un aura de seguridad, la de un líder natural. Por ahora, dejaría esos pensamientos de lado y me concentraría en disfrutar de las vacaciones que se acercaban.